Muchas gracias por avisarme. René Barrientos Ortuño. Entonces, todos los datos que les he mencionado tienen que ver con este presidente. Y el último que les mencionaba, el 9 de octubre del 67, justamente sofocó la guerrilla de Ñancahuazú. Hay un detalle interesante acerca de la guerrilla de Ñancahuazú. Ahí fallece Ernesto Che Guevara. Es decir, Ernesto Che Guevara es el líder de esta guerrilla de Ñancahuazú. Y ese 9 de octubre del 67, pues el ejército boliviano va a eliminar a la guerrilla y lamentablemente va a fallecer Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara es un personaje muy importante en la historia latinoamericana, como ya saben, la Revolución Cubana. Y el personaje pues va a fallecer aquí en Cochabamba. En Bolivia fallece Ernesto Che Guevara. Listo, ahí está. Vamos con otro detalle importante que tiene que ver con Luis Adolfo Siles Salinas. Mientras van sacando la captura, les comento, les decía hace rato que René Barrientos había fallecido el día 29 de abril del 69 y justo ese día pues va a dejar de ser presidente por el accidente que ha sufrido. Llega hasta Arque, Cochabamba y va a tener que llevar un helicóptero. Le gustaba volar muchísimo a este personaje, se dice, y él lo que va a hacer es elevar el helicóptero y lamentablemente se cruza con cables de electricidad y al final lamentablemente lo que va a suceder es un accidente. René Barrientos fallece ese día y automáticamente Luis Adolfo Siles Salinas va a ser presidente de Bolivia. Es su correspondiente sucesor constitucional, por si acaso, y va a posibilitar una elección. Su único trabajo de Luis Adolfo Siles Salinas como nuevo presidente de Bolivia por la muerte de René Barrientos va a ser simplemente llamar a elecciones. Pero fíjense las fechas, es muy cortito, del 29 de abril al 26 de septiembre, muy pocos meses de presidente hasta organizar las elecciones. Se tenía cantado quién iba a ser el nuevo presidente, pero ese nuevo presidente que iba a salir de las elecciones, se dice que en parte alguien le hizo tener miedo, así más o menos se dice en los documentales de Carlos Mesa, se dice que posiblemente Alfredo Obando Candia, que es el siguiente presidente, tuvo una especie de temor de que posiblemente no iba a ser presidente, aunque estaba ya cantado. Entonces decide dar un golpe de estado a Luis Adolfo Siles Salinas. Sáquenle capturita, este es el personaje Alfredo Obando Candia que va a dar un golpe de estado. Hubiera sido presidente democrático, pero dio un golpe de estado. Y dentro de los casos administrativos que ha desarrollado este presidente va a ser la nacionalización del petróleo. Anótense. La nacionalización del petróleo. Otro detalle importante va a ser la construcción de la planta de fundición de Vinto. Construcción de la planta de fundición de Vinto. De la planta de fundición de Vinto. Si se dieron cuenta, René Barrientos Ortuño es un personaje de derecha, en parte de derecha, porque no le agrada Ernesto Che Guevara, no le agrada los mineros que han desarrollado justamente distintos tipos de grupos guerrilleros también, por lo menos más o menos se creía eso. Por eso se ha desarrollado la masacre de San Juan con René Barrientos. En cambio, Alfredo Obando Candia parece ser un presidente de izquierda. Apoya al pueblo, nacionaliza el petróleo como el MNR, comenzó la construcción de la planta de fundición de Vinto, como ya les dije. Son casos emblemáticos e interesantes. Pero mientras se está desarrollando su gobierno, casi un año entero, golpe de Estado. Juan José Torres, que es otro militar, pero en este caso Juan José Torres va a ser un militar que va a desarrollar también un papel de izquierda, interesantemente. Alfredo Obando y Juan José son presidentes de izquierda que van apoyando al pueblo. ¿En qué se nota? En los actos administrativos. Anótense. Anula un contrato con Estados Unidos. Anula un contrato con Estados Unidos.
Entonces tenía ya firmado un contrato con Estados Unidos, si no me equivoco, sobre casos de aceite, de petróleo, estamos hablando acerca de procesamiento de aceite y demás. Y lamentablemente o positivamente Juan José pues no va a aceptar ese contrato que posiblemente haya sido muy negativo para los intereses de Bolivia y lo anula. Y el otro detalle es continuación de Alfredo Bandocandia. Anótense, inicia el funcionamiento de la planta de fundición de vino. Otra vez, inicia el funcionamiento de la planta de fundición de vino. Inicia entonces el funcionamiento de esta planta. Son casos emblemáticos, como les digo, dos presidentes de izquierda, militares, pero de izquierda, casi más o menos al estilo del MNR, pero lamentablemente Juan José Torres va a tener que sufrir un otro nuevo golpe de Estado. Como están viendo ya la imagen, pues sabemos de quién estamos hablando. Ahí está, Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia por un golpe de Estado. Hugo Banzer Suárez es el presidente más conocido en el caso de las épocas de dictadura. Fíjense los años en los cuales ha estado justamente, del año 71 al 78. Y ahí también está acomodado el dato de presidente constitucional, que fue presidente porque Bolivia es un país muy interesante. Es el único militar que ha dado un golpe de Estado en su país, ha sido presidente por un golpe de Estado, ha sido presidente dictatorial, vamos a decir así, y también ha sido el único presidente de la región que va a ser electo democráticamente, solo en Bolivia. Ahí está. Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia. En el caso de la dictadura, aparte de Alfredo Bando Candia y Juan José, que eran de izquierda, pues Hugo Banzer va a ser de derecha, y va a ser de derecha muy dura. Anótense casos emblemáticos de su gobierno. Impulsó la agricultura en Santa Cruz. Fíjense, impulsó la agricultura en Santa Cruz. Después del camino carretero de Víctor Paz, pues el de Hugo Banzer va a ser bien interesante, va a empezar a mejorar el desarrollo de Santa Cruz. Número 2, eleva el rubro de la construcción. Eleva el rubro de la construcción. Cuando decimos que eleva el rubro de la construcción, estamos diciendo que se está haciendo en su gobierno, en esos 7 años, más construcciones de todo tipo. No solamente de casa, de infraestructuras, sino también hasta de la autopista La Paz El Alto. No sé si son paseños ustedes, compañeros, pero deben conocer, muy conocido, autopista La Paz El Alto. Entonces, en su gobierno de Banzer se ha hecho. Se dice que se prestó mucho dinero Banzer de organismos internacionales y pues con eso empezó a mejorar la situación boliviana. Pero ¿qué es lo negativo? En parte, vamos a ir hablando, fue parte del plan Cóndor. Fue parte del plan Cóndor. ¿En qué consiste el plan Cóndor? Lamentablemente, en muertes, maltrato, arrestos, exilios de sindicalistas. O sea, todo eso tiene que ver. Muerte, tortura, si quieren ustedes, desaparecidos, hasta el día de hoy, fíjense. No se saben muchos de las personas que tal vez ya son abuelitas al día de hoy y no han podido ver a sus hijos, o en algún caso muchos de los familiares que todavía claman por ese detalle. Muertos, asesinatos, exiliados, todo tipo de torturas contra las personas. A eso se le conoce como el Plan Cóndor. Y esto no solo se va a desarrollar en Bolivia, sino en Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. Entonces, estos países en algún caso van a ser aliados para combatir contra los sindicalistas. Van a llevar, por decir así, presos de Bolivia hacia la Argentina o de Chile hacia Uruguay, por decir así, exiliados y demás. Listo, eso es lo que pasó con el gobierno de Banzer. Ahora, para pasar al otro gobierno, muy interesantemente, el siguiente presidente es Juan Pereda Asbun. Juan Pereda Asbun, interesante, va a ser presidente, pero por un golpe de Estado, que no se lo cree. Por un detalle, se dice que es el ahijado de Hugo Banzer. Entonces, posiblemente Banzer es su mentor, es un personaje que le va a
apoyar muchísimo a Juan Pérez Asbun, se hace unas elecciones en el gobierno de Banzer, gana las elecciones Juan Pérez Asbun, pero empiezan a hablar rápidamente de un posible, por decir así, un posible fraude en las elecciones del año 50, perdón, 78, y a partir de ahí el mismo Juan Pérez Asbun dice que sí, ha habido posiblemente una falla en las elecciones en Santa Cruz, entonces vamos a nuevamente volver a hacer una elección en Bolivia. Mientras se está pensando desarrollar una nueva elección en Bolivia, pues interesantemente Juan Pérez Asbun le da golpe de estado a Banzer. Les decía que no es tan creíble porque Banzer tenía más poder, es un militar muy influyente, entonces al final parece ser que han formado un teatro Juan Pereda haciéndole creer a la población de que le está dando un golpe de estado a Banzer y Banzer pues es derrocado y demás. No hay ningún cambio de datos en su gobierno, administrativamente hablando, y vamos al presidente David Padilla Arancibia. Después de Juan Pérez Asbun, pues David Padilla Arancibia va a ser el presidente de Bolivia. Y un dato muy interesante, en su gobierno se recuerda 100 años de la Guerra del Pacífico. 100 años de la Guerra del Pacífico. Ese es uno de los datos más interesantes de David Padilla Arancibia. Y es un presidente interesante, ¿por qué? Tiene un gobierno de transición muy honesto, vamos a decir, porque siendo militar y haber tomado el poder después de darle golpe de estado a Asbun, lo que va a hacer David Padilla Arancibia es devolverle el poder a los civiles. Con el gobierno de este personaje, entonces va a retornar la democracia de alguna manera aquí en Bolivia. Y el siguiente presidente va a ser Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce va a ser presidente de Bolivia, siendo senador. Ojo. David Padilla Arancibia le entregó el poder a los civiles, al Congreso, a los diputados senadores, y entonces Walter Guevara era presidente del Senado. Y va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Aquí vamos a quedar, compañeros, para no quedarnos a medias en la narración justamente de todos los sucesos que se van a desarrollar posteriormente. Entonces, ahí vamos a terminar la clase del día de hoy. El día de mañana continuamos con los presidentes Alberto Natus Bush, Lidia Gayler, Luis García Mesa, etcétera, para ir tomando nota. Y vamos a tener que terminar el tema de historia de Bolivia. Bendiciones, compañeros.